Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana que más, no confundirlo con el central, es más organizador. Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, puedo ser organizador, central, oye, aquí polivalencia ante todo, ¿eh? Ahí está, como le gustan al Cholo, ¿no? Ya tienes que meter al Cholo, como no. Estamos hablando de Estados Unidos 94 y tengo que escuchar también aquí al Cholo. Ya me contarás alguna historia del Atlético de Madrid. No paras, ¿eh? O sea, esto, ¿volvemos a A cambiar ver, el nombre como en su día no, me llegué a plantear o qué? no obstante, el Cholo jugó el Mundial de Estados Unidos, hay que recordar, entonces tampoco estoy diciendo un nombre, ¿no? Así que sea totalmente ajeno a nuestra temática, ¿no? Porque recordemos que estamos en pleno verano y estamos en verano de Mundial. Y no nos referimos al Mundial de Clubes, nos referimos al Mundial de hace 31 años, el de Estados Unidos 94, que, bueno, pues desde nuestros diferentes formatos venimos en las últimas semanas, para los más despistados, diseccionando y rememorando ese Mundial que para nosotros pues supuso un antes y un después, y yo diría que incluso para el aficionado en general, ¿no? Un poco, como siempre decimos, el primer Mundial moderno, ¿no? Tal y como conocemos hoy, ¿verdad, Marcos? Bueno, yo no te he escuchado más a partir de eso de los 31 años que han pasado. Yo no lo asimilo. Me sigue costando pensar que algo que recuerdo tan nítidamente sucedió hace ya 31 años, ¿eh? Me parece Ya ves, ya increíble. ves. Es un poco traumático. Pero bueno, para eso hicimos Café Karlovich. Y bueno, como bien decíamos, lo venimos diseccionando en diferentes secciones. Tuvimos ese expediente Karlovich pues, acerca del cambio de Estados Unidos, ¿no? Respecto al fútbol, esa evolución que tuvo el país de las barras y las estrellas. Hicimos un relato salvaje contando pues, todo lo que aconteció, ¿no? El tema de Maradona y su doping, Escobar y Colombia, ¿no? Todo ese suceso. Y el último fue el gol del Trinche, donde bueno, pues, trajimos 3 goles a vuestra elección, que por cierto agradecemos mucho el apoyo que nos habéis dado en nuestras diferentes plataformas, dando vuestras opiniones, participando incluso en las encuestas en nuestra cuenta de X. Y hoy pues traemos uno muy especial, ¿verdad, Marcos? Uno más, son todos especiales. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que para mí este Mundial fue tan especial que cada perlita que traemos lo es igual, ¿no, Marcos? Bueno, no lo niegues. El que dijiste que era tu favorito era Relatos Salvajes y desde Uf, entonces estás sí, sí. intentando darle vueltas para que todos sean igualmente especiales, pero no cuela. Ese día te quitaste la careta, ya sabemos que te gustan Relatos Salvajes más que ninguno Sí, sí. y por mucho que quieras ahora disimular, no cuela. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Y es que hoy, pues bueno, vamos a hablar de un equipo. Hoy vamos con un cuando fuimos los mejores. Y vamos a traer un equipo que obviamente no es Italia, que fue la finalista, no es Brasil, que fue la campeona. ¿Qué equipo es, Marcos? Pues es una de las protagonistas del Mundial y como dices, no por ser campeona, sino por regalarnos una actuación que nos recordó que en ocasiones la anarquía puede llegar a ser una fórmula triunfadora. Porque hoy, en Cuando fuimos los mejores, os vamos a hablar de la Bulgaria de Hristo Stoichkov. Un país, Bulgaria, que hacía solo 4 años que había celebrado sus primeras elecciones libres, fuera ya del influjo soviético. Una situación política que fue muy relevante para explicar el devenir de esta selección en el Mundial de Estados Unidos porque fue a partir de ese momento cuando a sus jugadores se les permitió salir libremente del país antes de los 28 años y claro, con ello el nivel competitivo de la selección aumentó. Sí, y no se puede decir aquello de que llegaron sin hacer ruido, ¿eh? Porque fue todo lo contrario. De hecho, creo que merece la pena que empecemos esta historia por la clasificación, porque yo diría que dieron una de las mayores campanadas que se recuerda y dejaron fuera a una selección venciéndola en su propia casa, que volviendo, digamos, en nuestro DeLorean a aquel momento, diríamos que era, incluso si se hubiese clasificado, hubiese sido una de las favoritas. Pues sí, Tony, los búlgaros dejaron en la cuneta a una gran selección de Francia. En mi opinión, una de las mejores 5 generaciones históricas de este país y la única de ellas que no cosechó ninguna gran actuación a nivel internacional. Tenemos, si enumeramos históricamente la selección, ¿no? La de Raymond Kopa, tercera en el Mundial 58 y solo derrotada por la Brasil de Pelé en semifinales. La de Platini, que estuvo vigente en grandes competiciones entre el 78 y el 86 y tuvo su punto álgido en la Eurocopa del 84, donde se proclamó campeona frente a España, gracias a ese fallo desgraciado de Arconada. La generación de Zidane,
con el doblete Mundial 98, Eurocopa 2000, con ese gol de oro de David Trezeguet contra Italia tras la jugada de Robert Pires. La actual generación, que podemos decir de Mbappé, aunque se admiten también otras sugerencias, sobre todo por su actuación en el Mundial 2018, campeona del mundo en ese Mundial de Rusia y subcampeona en el 22. Y hay una quinta generación que podemos decir que es la generación perdida, situada en el tiempo entre la de Platini y la de Zidane, que también, como todas estas que hemos citado, reunió a jugadores de muchísimo talento y para la que en el 94 hubiera sido su mundial. Bueno, solo por puntualizar, ¿no? La selección de 2018 que gana ese mundial, de hecho, yo creo que era la del que quedó injustamente para algunos segundo en el Balón de Oro, como fue la de Antoine Griezmann, yo creo, ¿no? Que también fue subcampeona en la Eurocopa del 2016 contra esa sorprendente Portugal. Pero bueno, volvamos a esta generación perdida. Una selección, pues bueno, entrenada por Gerard Houllier, que luego entrenaría al Liverpool de Owen y Gerrard, que recordemos, ganó aquella Copa de la UEFA, ¿no? Al Alavés. Pero, ¿qué jugadores componen esa generación perdida? De algunos hemos hablado ya en este espacio, en este podcast, en anteriores grabaciones, como veréis a continuación. Sí, yo creo que a todos al menos os sonarán, porque hablamos de Jean-Pierre Papin, que es cierto que había dejado atrás su prime. Eric Cantona, que en esta época ya jugaba para los Red Devils, ya jugaba para el Manchester United y ya era un estrellón a nivel europeo. Hablamos de David Ginola, que fue uno de los jugadores más talentosos de la historia de Francia y que tras destacar en el PSG fue un mito también en la Premier League con Newcastle y Tottenham. Y no olvidemos también a Deschamps, a Desailly, a Laurent Blanc, a Petit, a Djorkaeff, a Lizarazu, que es verdad que ya empalmaron con la siguiente generación, con la generación de Zidane, y los asociamos más a ella, pero también estuvieron presentes en esta fase de clasificación para el Mundial 94. ¿Cómo sería el batacazo, Tony, que los tres primeros no volvieron a ser relevantes con Francia y Ginola, que como comentaremos fue triste protagonista de la derrota que permitió a Bulgaria participar en Estados Unidos 94, directamente no volverá a jugar con la selección por una fatídica jugada cometida o en la que no pudo sacar un balón que bueno, todos esperaban que sacara. Sí, y es que menudo palo, Marcos, ¿eh? Porque Francia, fíjate, nos ponemos en situación, ¿vale? Solo necesitaba un punto en 2 partidos, pero es que eran 2 partidos que disputaría en casa y los disputaría ante Israel y Bulgaria. Eso, pues, era impensable que se quedaran fuera. Lo tenían, vamos, cualquiera diría que lo tenían hecho, ¿no? Pero no. Porque resultó que perdieron 2-3 contra Israel, tras ir ganando 2-1 hasta el minuto 83, golazo de David Ginola incluido, y se jugaron la vida ya en un ya mítico partido, desde entonces yo creo que un Instant Classic, disputado el 17 de noviembre de 1993 contra Bulgaria en el Parque de los Príncipes, en París. 48.000 personas, todos enfervorecidos, para deseando, ¿no?, celebrar y contando con que iban a celebrar la clasificación al Mundial justo después del partido. Y la verdad que todo pintaba muy bien, porque a los 32 minutos Eric Cantona aprovechó una dejada de cabeza a Jean-Pierre Papin para abrir el marcador. Pero poco después, Emil Kostadinov echó agua al vino, empató de cabeza a la salida de un córner y cayó al público francés. Los nervios llegaron a las gradas. Y cuando ya parecía que todo iba a quedar en un gran susto, en el minuto 90, como antes comentábamos, Ginola, en lugar de retener el balón en un córner tras una falta al lado del banderín, pierde incomprensiblemente la bola, lanzando un centro con la derecha a la nada y permite un contraataque supersónico de Bulgaria, comandado por Balakov, el 10, que cedió al entonces valencianista Lubo Penev, que en un detalle de muchísima calidad pica la bola por encima de la defensa, encuentra a un Kostadinov que controla en el vértice derecho del área y da un tirazo impresionante que entra tras tocar el larguero, y con ese gol aún retumban los gritos del comentarista de la televisión búlgara enloquecido, gritando que Dios era búlgaro. Fíjate, Marcos, aquí se da una cosa muy curiosa, porque dos de los autores los dos autores de esa jugada, Kostadinov y Penev, habían entrado en Francia sin visado.
Estamos hablando de los 90, todavía no hay caída de fronteras. Venía Bulgaria de una situación política, como ya has comentado, ¿no? De muy poquitos años de democracia. No les llegó a tiempo ese visado y Mikhailov, el portero, los montó en un coche para pasar la frontera. Claro, ¿qué tiene aquí Mikhailov de especial? Pues que era famoso en Francia porque jugaba en esa liga. Entonces, claro, la policía francesa no prestaron mucha atención en los visados y cruzaron sin problema los tres. Claro, sin esos gendarmes despistados, igual Francia, quién sabe, habría disputado el Mundial y, ojo, what if, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si llegan a clasificarse? Y así fue como los búlgaros, que nunca habían ganado un partido en un Mundial en sus participaciones anteriores, se presentaron en Estados Unidos con la mejor generación de esa historia en plena madurez. Los entrenaba Dimitar Penev, que era un histórico exjugador, tío de la que iba a ser la gran ausencia en esta cita, Lubo Penev, que en ese momento era jugador del Valencia, más tarde jugó en el Atlético, Celta y Compostela, y al que se le había detectado un cáncer testicular en febrero de ese año 94 y estaba en rehabilitación y por tanto se quedó fuera. Y veremos ahora, Tony, algunos de los jugadores más destacados de esta selección. Pues sí, porque si hacemos ese repaso, ¿no? Por el plantel búlgaro, obviamente la mayor estrella, el estandarte, el icono, era Hristo Stoichkov, mito del Barcelona, estaba en plenitud en ese Mundial. De hecho, se va a llevar la bota de oro del mismo al marcar 6 goles en 7 partidos. Misma marca de goles que, por cierto, un ex del Logroñés y del Valencia, el delantero ruso Oleg Salenko. Pero no será el único galardón, de hecho, que se lleve el búlgaro en esa temporada, ya que, de hecho, va a acabar ganando el Balón de Oro. Un Salenko que igual marcó los goles menos distribuidos y en partidos menos importantes que Stoichkov, pero eso no cuenta para la bota de oro y, como tú dices, lo compartieron, ¿no? 5 en 1, ¿no? Fue, si no recuerdo mal. Sí, contra Camerún. Exacto. Pero Stoichkov no estaba solo. Los búlgaros tenían un centro del campo muy fuerte, con Jordan Lechkov, ese organizador, ese jugador del Hamburgo, con el 7 a la espalda, un jugador muy peculiar por su peinado, por decir algo lo de peinado, porque era bastante calvo, con esa islita central a lo Javo Irureta, que lo hacía único, y era un estilo que actualmente igual sería hasta un icono publicitario, ¿no? Y su mejor socio, el mejor socio de Lechkov, era Kresimir Balakov, el número 10, al que hemos ya citado en la jugada decisiva del Parque de los Príncipes, un jugador con una grandísima zurda, con mucha calidad, y que en ese momento estaba en el Sporting de Portugal, en el que había coincidido con Luis Figo. Otros jugadores destacados de la selección, pues era el ya citado Boris Mikhailov, el portero, que había jugado también en el Mundial del 86, pero fíjate, aquí seguimos con el tema capilar. Había jugado en ese Mundial del 86 completamente calvo. Y aquí, en Estados Unidos, de repente va a aparecer con un frondoso tupé, pero Turquía todavía no estaba de moda. No fue conseguido gracias a un injerto, sino a una peluca. Y de hecho iba a ser uno de los mejores porteros del Mundial. También, cómo olvidarnos, Marcos, de Trifón Ivanov, el jefe de la defensa, de imagen muy peculiar, con barba, cuando todavía apenas no estaba de moda, y el pelo largo por detrás, y unos ojos pues siempre medio cerrados, y que cuando se retiró, que eso es lo mejor de todo, se dice que se fue a unas tierras que él tenía, y fuera del mundo civilizado, y por allí se dedica pues a ir montando por un tanque, lo que hace cualquiera en un fin de semana. No sé si será un mito, pero si lo decimos de otro puede llegar a resultar muy difícil de creer, pero bueno, tratándose de Ivanov, igual sí que fue verdad. Y claro, falta el héroe de la clasificación, Emil Kostadinov, jugador del Oporto, que tras el Mundial fichó por el Super Depor. Destacamos el capítulo del Super Depor para quien lo quiera volver a escuchar, el del Depor de Arsenio, aunque no fue ese Super Depor en el que jugó precisamente Kostadinov. Y ahí pues la verdad es que fue todo un fiasco. En España no tuvo una gran actuación. Y también, aunque con un papel ya más secundario, encontramos en esa selección al jugador del Zaragoza y español Nasko Sirakov, el jugador del español Yotov, que apenas jugó, y el defensa pelirrojo, ex del Depor y en ese momento en las filas del Mérida, Kiriakov. Como vemos, una lista de futbolistas de gran calidad, pero yo no sé si es mayor la calidad o la anarquía. Pues sí, pero mira, vamos a ir por partes, Marcos, y vamos a ir al Mundial ya directamente. Ya está clasificados, han hecho la gesta y, claro, sabemos más o menos el resultado final, pero a lo mejor con el tiempo podemos distorsionar un poco cómo fue ese camino, porque podemos pensar que fue un camino de rosas, pero no fue así. Empezaron fatal. Tanto que tras el primer partido, que perdieron por 0-3 ante los nigerianos, estaban ya pues con casi pie y medio fuera en un grupo
bastante complicado. Pero consiguieron solventarlo. Primero un 4-0 a Grecia y luego un 2-0 frente a una Argentina que todavía estaba en estado de shock por el positivo Maradona, que ya comentamos aquí en capítulos anteriores. Con estos dos resultados, pues consiguieron meterse en octavos de final. Allí no pudieron conseguir más que un discreto empate a 1 frente a la selección mexicana. Gol para los búlgaros de Hristo Stoichkov, como no podría ser de otra manera, y de García Aspe para los mexicanos. Pero consiguieron pasar estos primeros por la tanda de penaltis mediante. En lo que sería la antesala, yo diría, Marcos, de su gran partido de este campeonato. Pues sí, porque todas las gestas, y la del Bulgaria en este mundial lo fue, tienen un clímax, y el de Bulgaria llegó, sin lugar a dudas, en cuartos de final contra la selección alemana, que era la vigente campeona del mundo, un 10 de julio de 1994, en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, en el que aún es el mejor partido de su historia, junto a la eliminación de Francia que os hemos comentado antes. Una Alemania que venía de un ciclo mágico con un campeonato y dos subcampeonatos entre el 82 y el 90, y con que había perdido por edad a pilares como Klaus Augenthaler o Pierre Littbarski, mantenía la base de 1990 con unos Matthaus, Rudi Völler, Buchwald o Andreas Brehme, que es verdad que ya estaban un poquito envejecidos, pero aún mantenían un nivel bastante considerable, y con Bodo Illner, Jürgen Klinsmann, Andy Moller o Thomas Hassler en plenitud. Es verdad que también podrían haber contado con Stefan Effenberg, pero se le había ido la cabeza y había sido expulsado de la selección en pleno mundial por Bertie Vogts, su seleccionador. Bulgaria va a jugar ese partido con su 11 clásico del mundial. Mijailov en la puerta, defensa de 4 con Trifón Ivanov como jerarca y Zhubchev acompañándole en la posición de central y dos laterales largos como Kiriakov y Svetanov. Centro del campo con Yankov como manija, Balakov y Lechkov como interiores. Y delante el tridente, Nasko Sirakov, Emil Kostadinov y Hristo Stoichkov. Pues tremendo equipazo, equipo clásico. Pero de nuevo, como sucedió contra Francia, como sucedió al inicio del Mundial, pues les va a tocar remar contra corriente. Porque justo al inicio del segundo tiempo se les puso el partido muy cuesta arriba. Gol de Lothar Matthaus tras un penalti sobre Jürgen Klinsmann, que protesta a Lechkov, pero a mí personalmente me parece que está bastante bien señalado. El capitán alemán, que en Italia 90 prefirió dejar esa responsabilidad, el tiro de penalti a Andy Brehme, asume en este caso, 4 años después, el liderazgo que le corresponde y anota bastante seguro. Pero justo tras un gol anulado a Rudi Völler por fuera de juego posicional tras un disparo de Andreas Moller, en 2 ráfagas, en un pispás, van a remontar los búlgaros. El primer gol llega en el minuto 75 y es obra, claro, de Hristo Stoichkov, que marca tras un lanzamiento de falta en el que salva la barrera de un Bodo Illner, para mí, haciendo incomprensiblemente la estatua. Y solo 3 minutos después, con Alemania todavía noqueada, llega el segundo gol. Es el mítico remate de cabeza de Lechkov, un golazo acrobático en plancha, anticipándose por detrás al pequeño Thomas Hassler, que estaba haciendo la cobertura, con su 1,66, y claro, no puede hacer nada más que intentar estorbar. Yo me pregunto dónde estaban Kohler y Berthold, que probablemente por físico hubieran, si no impedido el remate, al menos haberlo dificultado más. Con este gol, Alemania, que desde 1966 sola se había quedado fuera de semifinales en el Mundial de Argentina 78, ojo con la participación de Alemania en los mundiales, que es impresionante, se iba para casa en cuartos y Bulgaria seguía con su sueño y accedía a semifinales. Pues sí, unas semifinales en las que esperaba nada más y nada menos que Italia. Azzurra llegaba a esta eliminatoria con el cupo ya de milagros agotados tras la primera fase y las eliminaciones in extremis de Nigeria y España. Y aquí, lo siento, Marcos, inevitable no acordarse de ese codazo de Tassotti a Luis Enrique. Otro what if más de este Mundial, ¿no? Así que Bulgaria, que juega con su habitual equipo, era ligeramente favorita, pero no van a jugar a su nivel. Y el partido va a ser más plácido de lo esperado para los italianos. Y va a ser la noche de un auténtico jugadorazo. No me pongo de pie porque saldría de la cámara para los que estén viendo el episodio en YouTube. Pero 2 goles de uno de los favoritos de este canal. Hablamos, cómo no, de Roberto Baggio. Un Baggio que resuelve con 2 chispazos de genio el partido. 2 tiros cruzados, uno en cada palo, pegados ambos a la base del poste. El primero en el minuto 20
entrando con el balón pegado al pie por el lado izquierdo, paralelo al borde del área y tras soltear a un defensa. Y el segundo, solo 5 minutos después, entrando por sorpresa por el lado derecho y rematando el primer toque al borde del área pequeña tras un pase elevado de Demetrio Albertini. Stoichkov, os preguntaréis dónde estaba. Pues desaparecido con Mate. Pero va a hacer el 2-1 en el 42 tras un penalti sobre Nasko Sirakov. Y abre una puerta a la esperanza. Pero Bulgaria pues no puede reaccionar y se les va una oportunidad única. Para la polémica, pues nos queda una presunta mano clara, diríamos, de Costa Curta en una jugada de Kostadinov. Una mano que según las crónicas parece clara, pero no queda muy claro si es voluntario o no. Y la verdad es que no hemos podido encontrarla para salir de dudas, pero lo que sí que está claro es que el árbitro francés, Joel Quinu, no contempló pitar penalti. Y al final del encuentro, este árbitro Quinu será acusado por parte de Stoichkov de haberse vengado de la selección búlgara por haber sido verdugos de Francia en la clasificación. A la pregunta de si Dios seguía siendo búlgaro, Stoichkov respondió que sí, pero que el árbitro era francés. Árbitro y luego Dios. Y aquí, pues, se le van a acabar las ganas de competir a Stoichkov y compañía, porque ya en el partido del tercer y cuarto puesto contra Suecia, eso fue un despropósito. 4-0, fácil para los nórdicos, en un partido en el que Bulgaria pues no puso ni oposición, ni ganas, ni nada. Y Suecia, pues, simplemente Marcos les pasó por encima. Se dice que en la concentración de Bulgaria había timbas de póker, licores, tabaco. Era la única selección que no tenía seguridad. Y viendo cómo saltaron contra Suecia, pues podemos sospechar que una vez eliminados, pues se les fue igual un poco de las manos. Y es un poco triste porque aunque el tercer y cuarto puesto no suele ser un partido importante y se suele destacar más el mérito de alcanzar las semifinales, siendo casi indiferente quién queda tercero y quién queda cuarto, con tal repaso lo cierto es que la actuación de los búlgaros quedó ligeramente empañada. Sí, se podría haber conseguido eso, ¿no? De clasificación histórica en un mundial, quedar terceros. Bueno, en aquel momento se ve que no les motivaba más el tiempo que les quedaba allí en Estados Unidos de fiesta que tal hito, ¿no? Pero 31 años después, ahí es nada. Creo que aquella Bulgaria, Marcos, se merecía un huequecito en nuestro podcast, sobre todo en nuestro serial de Estados Unidos 94, el mundial de nuestras vidas, como lo titulo. Y bueno, pues aquí queda nuestro homenaje a aquella gran generación de futbolistas que sabe, no te voy a decir un árbitro, pero sabe Dios cuándo volverán a tener los búlgaros, ¿no? Ya no te digo igual ni que les supere, sino una semejante, ¿no? De momento no se atisba que en los próximos años vaya a suceder algo parecido. Marcos Rojo, muchísimas gracias. Nada, Tony, un placer. Y el próximo capítulo, vamos a dejar la duda, ¿será otro capítulo de Estados Unidos 94? ¿Pasaremos ya a otros temas? Permanezcan atentos al canal. Volveremos a hablar del Atlético, lo sabemos. Bueno, eso Estén seguro. atentos, como dice Marcos. Y bueno, nada, como siempre también muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Como he dicho antes, muchas gracias por el afecto y el apoyo que estáis mostrando a este serial de Estados Unidos 94. Recordad que podéis seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en X, @cafecarlovich, en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. Suscribiros, seguir, compartir con vuestros amigos. Ahora en verano tenemos más tiempo para ver este tipo de contenidos y seguro que engancha. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.